¿Cómo transcurre luego la historia de la floresta y cuáles son los hitos principales en todos estos años de vida? Bueno, el doctor Perea quiso también que el 21 de junio, por si a alguien le quedaba duda lo del 21 de junio, pero de 1928, él fundara una organización que se llamó el Sindicato de Iniciativa de la Floresta. Esta organización era la que atendía todos los asuntos católicos del balneario y todo el fomento cultural y publicitario del balneario. Era una especie de liga de fomento de la época, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que estaba integrada por los accionistas de la sociedad anónima. ¿Por qué el doctor Perea hace esta separación entre la empresa La Floresta Sociedad Anónima y el Sindicato de Iniciativa? Porque él entendía que todo el progreso católico que la Floresta estaba desarrollando no tenía que ser llevado con una sociedad anónima, que estaba creada fundamentalmente para el lucro económico. Comercial. El lucro comercial. Entonces el doctor Perea quiso dividir un poco lo jurídico entre el lucro comercial y la parte más espiritual y más de fomento, ¿no? Estamos hablando de que ese sindicato de iniciativa fue el responsable de levantar los templos que hoy tiene la Floresta, como por ejemplo la Capilla de la Sagrada Familia, el Santuario de la Virgen de las Flores, traer la comunidad católica de Don Orione a la Floresta, y la creación de esta escuela agraria que fue ahí en el Santuario de la Virgen de las Flores. El sindicato de iniciativa le donó a la obra de Don Orione 70 hectáreas para poder desarrollar esa escuela agraria que tuvo un impacto social en la Floresta y en toda la zona verdaderamente espectacular. Muchos vecinos todavía lo recordarán, aquella escuela rural. ¿Cuándo se produce el momento de mayor auge? ¿De construcciones? Claro. ¿De pavimentación? Bien, bueno, obviamente la etapa, el doctor Perea fallece en el año 42. Él fue de alguna manera el gran motor. Y los accionistas eran las piezas que componían ese motor, ¿verdad? Ni que hablar que los años 30 fue un año de un auge muy poderoso. No solamente porque fue el año en que la obra de Don Orione llega a la Floresta, sino que ya la Floresta estaba estructuralmente bastante avanzada, ¿tá? Pero también es justo decir que cuando fallece el doctor Perea, que la Floresta ya estaba en un proceso de liquidación. En 1943, aquella empresa que se denominaba La Floresta Sociedad Anónima se pasó a denominar Balnearios La Floresta Sociedad Anónima. Esa fue la segunda etapa de la Floresta. Y en los años 50, aquellos accionistas fueron los que tramitaron con la Intendencia de Canelones el comenzar a tener este maravilloso hormigonado de las calles que la Floresta tiene, ¿no? Que muchos creen que fue un regalo de la Intendencia. Muchos creen que es porque en la Floresta había ex intendentes que vivían en la zona. No. El hormigonado lo pagó los vecinos, los pagaron los vecinos, los metros cuadrados del hormigonado fueron pagados por los vecinos y por Balnearios La Floresta Sociedad Anónima, que inclusive, como una anécdota a contar, que el hormigonado del balneario hasta llegó a comprometer los intereses económicos porque fue una apuesta demasiado grande también para aquella época, ¿verdad? Pero bueno, se pudo financiar y se pudo pagar todo el hormigonado del balneario, que no fue regalo de ningún intendente, fue pagado por los vecinos de nuestro balneario. Javier, la Floresta hoy, bien, ¿cómo la observa? Bien. ¿Cómo la disfruta? ¿Cómo la quisiera tener? La Floresta tiene, sobre todo en el casco antiguo, que es donde está el hotel, o el ex hotel, que hoy es patrimonio nacional, el edificio, tiene ese aire aristocrático que todavía lo percibimos. Yo siempre digo que la Floresta es el pequeño Carrasquito, ¿no? Tiene esa cosa aristocrática que
que es muy bonita. Pero creo que nosotros estamos ubicados en un sitio donde tenemos desafíos muy grandes. Tenemos una zona que es Las Vegas, que está pegado a la Floresta, que está teniendo un problema social muy importante y que creo que tenemos que atender. El Estado Nacional, la Intendencia, todos tenemos que atender, nos tenemos que preocupar para que Las Vegas no se transforme en un asentamiento, sino que sea un barrio de vecinos, legalmente formado, constituido como tal. Y también tenemos desafíos en las zonas nortes de San Luis, ¿verdad? Es decir, no debemos hipotecar en este lugar tan maravilloso desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista edilicio, no debemos hipotecarnos porque tiene un valor turístico muy importante, pero tenemos que hacer que los alrededores no pierda categoría, digamos, y que puedan vivir más humildemente, bueno, como tantos extractos de nuestra sociedad, pero con la dignidad que todos nos merecemos, ¿verdad? Con prolijidad. La pobreza no tiene nada que ver con la basura, ni con la desprolijidad. Uno puede ser pobre y tener una casita humilde y con una jardinerita y con flores. Es un tema más de actitud y creo que tenemos que acompañar en un buen proceso esos cambios que se están generando, ¿no? Fuera de cámara recién me hablaba de un cambio muy marcado en materia de la dinámica diaria todo el año que tienen los balnearios que están. Exactamente. Arroyo Solís Chico hacia el oeste, con lo que comienza a pasar con el municipio de La Floresta. Seguimos siendo todavía un balneario típicamente balneario, ¿no? Tenemos la Atlántida, Parque del Plata, que uno ya va a esos lugares y ve que ya es más, se está asemejando más a una metrópolis, ¿no? Más que a un balneario. Bueno, La Floresta todavía tiene ese encanto de balneario. La Floresta, Costa Azul, Bello Horizonte, Guasubirá, son balnearios que todavía mantienen esa esencia. Y eso es algo muy importante. Y después hay dos aspectos que para La Floresta creo que es jugarse la vida. No se le ha dado la importancia que corresponde al tema de la costa de La Floresta y la costa de estos balnearios. En La Floresta se sigue derrumbando la Rambla y después tenemos un problema gravísimo que tiene que ver desde el punto de vista medioambiental. Todos sabemos que del lado norte de Floresta Soca, ahí hay un derrame de barométricas muy importante, ¿verdad? La Intendencia, hace 40 años que estamos con este problema de las barométricas. En realidad las barométricas no son un problema. El problema es que no haya una estructura adecuada para el depósito de esos afluentes, ¿verdad? De esos desechos. Estamos deseando que en algún momento se hagan las piletas de tratamiento como corresponde y no como se hace hoy, que es un agujero en la tierra donde se descarga. Y que no me digan que eso son piletas, porque eso no son piletas de tratamiento. Por algo las piletas de tratamiento cuestan millones de dólares. Pero La Floresta va a ser muy difícil que tenga saneamiento. Ahora tenemos un intendente que por suerte está poniendo mucha fuerza en querer que Atlántida tenga saneamiento. Bueno, yo no sé si eso corresponderá también para La Floresta, Costa Azul, pero si no lo tenemos, vamos a exigir, como ya estamos exigiendo. Me alegro mucho que Atlántida tenga saneamiento, pero La Floresta no quiere ser el water de los departamentos tampoco, ¿no? La Floresta se merece respeto. La Floresta y cualquier pueblo en este territorio se merece respeto. Y la inversión hay que hacerla. Pero así como se está planteando hoy, estamos hipotecando nuestros recursos naturales que son maravillosos. Fíjate tú que La Floresta tiene como límite el Río de la Plata en el sur. Tenemos del otro lado el Sarandí y del otro lado tenemos el Solís Chico. Somos un balneario que está rodeado por agua. ¿Cuántos balnearios en el mundo tienen la posibilidad de estar rodeados por agua? Y nosotros los vamos a hipotecar contaminándolos. Me parece que no es un buen negocio para nadie. Tenemos tantos temas de que hablar, Javier. El tema no se agota en una o en dos entrevistas y tendremos que volver. Para empezar y planteando para próximas visitas, estoy mirando el plano
y el simbolismo que puede haber también en los diferentes rincones de la Floresta. Obviamente una presencia fuerte de la Iglesia Católica, pero me pregunto qué otro simbolismo puede haber en sus calles, en sus rincones. Adelánteme algo sobre la bandera. La bandera. La bandera de la Floresta, ya que estamos. Bueno, una de las cosas que mucho agradecemos a la obra de Don Orione es habernos permitido acceder a sus archivos y en esos archivos nos encontramos con un conjunto de fotos muy antiguas que nos permitió observar una bandera muy particular y que tenía una cinta que decía La Floresta. Y esto llamó mucho nuestra atención. Y no lo vimos en una foto, lo vimos en varias fotos, inclusive fotos donde había procesiones de niños escolares llevando la bandera que decía una cinta La Floresta. Y acá nos dijimos, pero ¿cómo? ¿La Floresta tiene una bandera? Y bueno, sí, la Floresta tiene una bandera. Y tenemos otro archivo que ustedes en la entrevista que hace 10 años nos hicieron, en el 2015, damos un abrazo muy grande. Exactamente, que fue sensacional. A medida que yo iba hablando, de fondo ustedes colocaron el video del año 1934, cuando nos visitó Don Orione. El doctor Perea contrató una empresa de filmación y en un momento de la filmación aparecen 3 pabellones y en uno estaba flameando la bandera del Reino de Italia en honor al ilustre ciudadano que nos visitaba de origen italiano, Don Orione, la bandera nacional y la bandera de la Floresta. Y ahí dijimos, bueno, si esa bandera está al lado de los pabellones patrios de Italia y de Uruguay, tiene que ser la nuestra. Entonces empezamos a hacer un trabajo de investigación y la bandera tiene un secreto muy particular. Aparece en el rombo un pino. Ajá. Y en la antigua revista mariana de la Virgen de las Flores del año 1920 y pico encontramos una nota que menciona el pino como el emblema de nuestro balneario. Y mencionaba inclusive en aquel artículo que la piña que había en los jardines del Vaticano tenía un contacto directo con nuestra bandera, con nuestro símbolo que es el pino. Esto es una simbología que tiene que ver con la fertilidad, ¿tá? Así que bueno, podemos decir que nuestra bandera tiene un arraigo con aquella piña que simboliza la fertilidad en los jardines del Vaticano. Javier Montes, le vamos a continuar esta charla. Cuéntele a la gente cómo pueden seguir las actividades que hay aquí en el vivero, ¿no? Y para poder disfrutar de este lugar, la ubicación también para la gente que no es de la zona. Bueno, el vivero está en la avenida Sarandí Solís, esquina calle Los Aromos. Este es un barrio muy lindo, se lo llama Villa del Mar a este barrio, es un poco el barrio jardín de la Floresta. Es un barrio muy tranquilo, más allá de que la Floresta es un balneario tranquilo. Hoy podemos ver en la zona del Casco Viejo cierto movimiento, ¿verdad? Nosotros estamos un poquito más alejados de ese movimiento y eso da la posibilidad de quien nos visite tener un contacto más directo con la naturaleza, con el entorno. Y bueno, creo que eso está bueno. ¿Cómo podemos seguir las actividades que realizan? Bueno, nosotros tenemos una página en Instagram donde aparecen nuestras actividades. Ahora el 1 de agosto vamos a contar con la presencia de un investigador, Bianchi, que es el número 1 del ferrocarril del Uruguay, de la historia del ferrocarril del Uruguay, y nos va a hablar justamente sobre el tranvía rural de la Floresta. Así que quedan todos invitados el 1 de agosto. Estamos haciendo la reserva telefónica, por supuesto, y tiene un valor entrada, que es el valor entrada es un alimento no perecedero para el hogar de ancianos de Estela Maris. Así que bueno, pero es un espacio muy limitado, obviamente, así que cuanto antes llamar y reservar, mejor para ganarse el espacio, ¿no? el sitio. Javier Montes, siempre es muy amable.
Gracias por decirlo. Al contrario, gracias a ustedes por contar con el tiempo y con toda esa dedicación profesional que le ponen al trabajo.